1 y mi equipo está conformado por Nay, Jennifer, Ari, Enrique, Miguel, Christopher, Francisco, Eduardo y yo su servidora Alice. Y a continuación les vamos a explicar los circuitos en serie y paralelo. ¿Dónde se utilizan los circuitos en serie? El cableado discurre en forma continua desde el borde positivo de la pila, pasando por la bombilla hasta el borde negativo. El ejemplo del borde negativo y del borde positivo del bombillo, como acaba de decir, es que esta parte de aquí del foco es la parte negativa y la parte de aquí central es la parte positiva. Eso significa que todos están conectados, por lo tanto, si sacamos los bombillos, estaremos desconectando el circuito. Ventajas y desventajas de un circuito en serie. Una de las ventajas es que puede mantener la misma corriente eléctrica en todo el circuito y puede ahorrar bastante cableado por su forma de circuito. Una de las desventajas es que al fundirse un foco puede afectar a todo lo demás de forma de cadena, y también si se rompe un cable puede causar el mismo efecto. Utilizan los circuitos en paralelo. Este tipo de circuitos permite reparar alguna conexión a los dispositivos sin que se vean afectados los demás. Además, mantiene entre todos los dispositivos una cierta tensión. A pesar de que entre más dispositivos sean, más corriente debe generar la fuente eléctrica. Este es el ejemplo del circuito en paralelo, que estos son separados y mientras más focos haya, más electricidad ocuparán. Mientras menos, pues menos. Y estos, pues como sí, son paralelos, están separados, así que si se llega a fundir un foco como este, pues todos seguirían conectados porque están separados. No es como aquel en serie, que todos están juntos y tienen que estar todos completamente, porque si no, no funcionarán. Están separados y por lo tanto pueden funcionar diferentes, y por lo tanto le puede poner algún switch para apagarlo o prenderlo, pues cada vez que quiera uno. Y las ventajas es que pues este lo puedes encontrar en muchas partes, y la ventaja es que es muy fácil de instalar y lo puedes hacer en tu casa, en cualquier parte. Mayormente están en las casas, como por ejemplo en los focos, que tiene, pues lo puedes apagar y prender cuando tú quieras, o con los termocalientes que están separados también, y los puedes conectar a los teléfonos o cualquier cosa. También está, por ejemplo, los abanicos, los aire acondicionados, que pueden ser apagados y prendidos cuando uno lo desee. Desventajas del circuito en paralelo. Cuando se añaden ramas a un circuito en paralelo, la tensión se iguala a través de todo el circuito. El flujo de la corriente debe cambiar. Para compensar esto, tiene un efecto en cadena en la resistencia del circuito y su conjunto, y resultado a una menor a mayor resistencia. Aquí lo que se refiere es que mientras más focos le agregamos, ocuparíamos tener un voltaje más alto. Es como más que nada lo podemos encontrar en los aires acondicionados, que tienen mucha fuerza, ocupan mucha intensidad, y por lo tanto ocupan un cable más grueso, porque si no se quemaría. Uso del circuito en serie. Es el circuito donde todos sus elementos están conectados en la misma línea. Se usa mayormente en aparatos eléctricos que funcionan con batería, como puede ser una linterna. Se llama circuito eléctrico al conjunto de elementos que, al conectarse entre sí de manera cerrada, permiten circular una corriente eléctrica. Los circuitos eléctricos permiten transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía, por ejemplo, en luz, calor, sonido o movimiento.
Todo circuito eléctrico se compone por los siguientes elementos. Generador de corriente eléctrica o fuente es la fuente de energía que facilita que los electrones se desplacen por el circuito. Conductores son aquellos que llevan la corriente a los demás componentes del circuito, están hechos de un material conductor. Interruptor es el dispositivo de control que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a través del circuito, lo que nos permite encender o apagar un dispositivo. Y el receptor es el encargado de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Dependiendo de la manera en que estén conectados, existen dos tipos de circuitos eléctricos, en serie y en paralelo. En los circuitos en serie, los elementos que lo componen se conectan uno después del otro, la corriente circula recorriendo todos los elementos. En este tipo de circuito, si se funde, se desconecta o se afloja uno de los focos, el resto se apagarán. Y en los circuitos en paralelo, sus elementos son independientes ya que se unen en dos extremos comunes y la corriente eléctrica se divide en cada uno de los componentes que lo integran. Esto permite que la corriente siga circulando aun cuando se funde, desconecte o se afloje un foco y no se apagará el resto. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Hoy voy a exponer la explicación matemática del circuito en paralelo. Comenzaremos con el voltaje, que el voltaje es igual en el socket 1, socket 2 y socket 3. O sea, como es 12 volt, se pasaría al conector. Y sacaremos ahora lo que es la resistencia y la intensidad. Que me pide en el socket 1, me hace falta la intensidad. La intensidad es igual a resistencia sobre voltaje, igual a 16 ohms sobre 12 volts, que es igual a 1.33 amperes. En el segundo socket me piden también la intensidad. Intensidad 2 es igual a resistencia sobre voltio, igual a 27 ohms sobre 12 volts, que es igual a 2.25 amperes. En el tercer socket y último me están pidiendo la resistencia, y resistencia es igual a volt por intensidad, igual a, se multiplica, quedaría 12 volt por 22 amperes, y el resultado final de esto daría 264 ohms. Y como ya hemos sacado cada uno de ellos de los tres sockets, ahora quedaría hacer la suma para cada uno del conector principal. Ahora, para sacar la resistencia del conector, necesitamos sumar cada una de las resistencias de cada socket. Como aquí pueden ver, ya se sumaron cada una de todas las resistencias, que me dio 307 ohms. Y en la intensidad hacemos la misma suma de cada uno de los sockets, que en cada una de estas ecuaciones, en la primera me dio 1.33 amperes, en la segunda intensidad me dio 2.27 amperes, y acá se suma, más la que ya estaba de 22 amperes, se suma 1.33 amperes más 2.25 amperes más 22 amperes es igual a 25.58 amperes. A continuación les explicaré la ecuación matemática del circuito en serie. Aquí en el circuito en serie la intensidad siempre va a ser la misma. Para sacar voltaje o resistencia
dependiendo que sea. Si es voltaje, se tendría que multiplicar intensidad por resistencia. Y si es para sacar resistencia se tendría que dividir voltaje e intensidad. Cuando uno quiere sacar la resistencia, el voltaje o la intensidad total, se necesita sumar la resistencia 1, 2 y 3, y para el voltaje sumar voltaje 1, 2 y 3, y de la misma manera la intensidad, y así sacarlo el total de resistencia y voltaje total, intensidad total. Ya. El circuito a la luz, las bombillas prenderían de manera automática. Todos los en dado componentes de un caso circuito alguna en de serie esas están bombillas conectados de llegara a extremo fallar, a extremo. se apagarían todas. Los elementos que componen un circuito eléctrico en serie Bueno, y son la los ventaja siguientes. que tiene el circuito en serie es que prenderían de manera automática y rápido, pero la desventaja aquí sería que si se llega a fundir una o llega a fallar alguna bombilla de las que están, se apagarían por completo todas. Así que tendría que uno reponer de nuevo la bombilla o tratar de cambiar. A continuación mostraremos un video sobre ambos circuitos eléctricos. Dos tipos de circuito eléctrico. En realidad existen tres, pero veamos la diferencia entre circuito en serie y circuito paralelo. Circuito en serie funciona cuando la misma corriente fluye a través de todos los componentes del circuito. En tales circuitos, la corriente tiene un solo camino. Si un componente se estropea, todo el circuito se quemará, como los focos de árboles de Navidad. Circuito en paralelo funciona cuando la corriente eléctrica tiene múltiples caminos para fluir. Los componentes que forman parte de los circuitos paralelos tendrán un voltaje constante en todos los extremos. Otros componentes funcionarán incluso si uno de estos se descompone. Cada uno tiene su propio circuito independiente. Circuitos eléctricos en serie. Tres ejemplos de circuitos eléctricos. Una definición de los circuitos eléctricos en serie son aquellos circuitos que poseen más de una resistencia. Desde un extremo del círculo, los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones, a través de la resistencia hasta el otro extremo del círculo. Una fuente eléctrica en donde se origina la energía que se transmite por el conductor. 2. Resistencias, que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica. Los circuitos reciben la corriente y se transforman en otro tipo de energía lumínica si son bombillas, cinética si son motores, entre muchos otros. Número 3. Conductores ideales, usualmente elaborados de un material metálico que va desde la fuente hasta las resistencias y viceversa, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad. A continuación dar los componentes de cada circuito. Los componentes del circuito paralelo son voltaje, corriente, resistencias, inductores, capacitores, interruptores, celdas y baterías. Esos son los componentes que necesitarías para hacer un circuito en paralelo. Componentes de circuitos de serie: corriente, resistencia, inductores, condensadores, interruptores, celdas y batería, voltajes. Esos son los componentes que necesitarías para armar un circuito en serie.